Exactamente. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Exactamente. Oremos para que sea Dios con nosotros en esta bendita noche. Soberano Dios Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su santo y bendito nombre. Damos gracias, oh Dios Padre, por tu buena voluntad, por tu amor, por tu misericordia y por tu grandeza que nos tienes con salud, con enfermedad, con dolencias, pero nos fortaleces mediante el estudio de tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, esperando que lo hayamos aprovechado lo máximo y los que pudimos estar en casa estudiando de tu palabra, animándonos y exhortándonos. Y aquellos que estuvieron en el trabajo, Padre, gracias por ese trabajo que les han dado. Le pedimos en esta hora que sea usted nuestro invitado especial, que se quede con nosotros para que podamos escuchar tu palabra y pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en usted. Bendice al expositor, al hermano Barney, como también a cada oyente de esta noche. Quedamos en pie ante tu presencia. Todo lo pedimos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Estamos acá para estudiar la palabra del Señor. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, el tema que vamos a considerar ahora es fortaleciendo el enfoque de nuestra esperanza. Hasta ahora el apóstol Pedro ha resumido algunas de las bendiciones disfrutadas por los peregrinos. Por ejemplo, su elección, santificación y rociamiento con la sangre de Cristo, como dijo en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, su renacimiento para una esperanza viva, como dijo en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También la herencia incorruptible que está reservada en los cielos. Pedro dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El ser guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, como dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El gozo inefable y glorioso que Pedro menciona en los versículos 6 al 9, cuando dijo él, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra
cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El honor de haber sido ministrados por un grupo distinguido de hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, además de los ángeles mismos que ministraron cosas que eran para nosotros en el tiempo presente, como dice el apóstol Pedro en los versículos 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ahora en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, el apóstol Pedro inicia una serie de exhortaciones hacia sus lectores inmediatos, a sus hermanos en Cristo, en la gran dispersación del Asia Menor, pero también son exhortaciones que sirven a nosotros en el tiempo presente. Noten lo que dice Pedro en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y fíjense que estas exhortaciones que Pedro va a empezar ahora en este versículo 13 se basan en las bendiciones previamente enlistadas. Recuerden ustedes que hemos venido hablando de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, el hecho de haber sido renacidos para una esperanza viva y todas las bendiciones que están previamente enlistadas, que ya hemos considerado, todas ellas sirven como base para las exhortaciones que el apóstol Pedro ahora va a darnos a nosotros. Pero es importante, hermano, que notemos nosotros la frase conectiva, por tanto. Es decir, es la continuación de una exhortación que Pedro ha venido haciendo. Y estas exhortaciones, hermanos, las vamos a estar viendo a lo largo de la epístola. Una y otra vez el apóstol Pedro estará exhortando a los hermanos y exhortándonos a nosotros acerca de la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y la primera exhortación precisamente se relaciona con la esperanza que todo cristiano tiene en esta vida y en este mundo. Como dice el apóstol en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense bien, amado hermano, nosotros necesitamos la exhortación de Pedro, al igual que los hermanos en el primer siglo, para que nosotros podamos entender cuál es la esperanza que nosotros tenemos, en la que nosotros realmente hemos sido llamados, al igual que nuestros hermanos en el primer siglo. Noten ustedes que Pedro dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras o en otros términos, somos llamados a fortalecer nuestra esperanza. Entonces, si somos llamados a esto, a fortalecer nuestra esperanza, notemos entonces, ahora que somos llamados nosotros
a fortalecer el enfoque de nuestra esperanza. Esta es la primera exhortación entonces que vamos a encontrarnos nosotros en nuestro texto. Y el punto principal de esta exhortación es precisamente esperar por completo en la gracia. Otras exhortaciones que la preceden son adicionales y las vamos a considerar con más detalle más adelante en la epístola misma. Ahora, ¿qué significa entonces esperar por completo en la esperanza? Si hemos de fortalecer el enfoque de nuestra esperanza, si necesitamos nosotros fortalecer ese enfoque que tenemos de nuestra esperanza, ¿qué significa esperar por completo en la esperanza? Bueno, en primer lugar, significa tener una esperanza completa, invariable, sin duda y sin desaliento. Eso significa tener una esperanza, la esperanza completa, como traduce la nueva versión estándar americana, traduce: pongan su esperanza por completo en la gracia. Así traduce la nueva versión estándar americana. Pero Pedro, hermanos, nos exhorta a hacer que nuestra esperanza sea completa, que nuestra esperanza sea fuerte, que nuestra esperanza no sea una esperanza vacilante. ¿Entienden eso? Entonces somos llamados nosotros a eso. Somos llamados a desarrollar una esperanza fuerte como deber en nuestra vida como cristianos. Debemos desarrollar y fortalecer nuestra esperanza del mismo modo que necesitamos desarrollar la paciencia, el dominio propio, entre otras cosas que Pedro está mencionando en la epístola misma. Entonces, necesitamos nosotros desarrollar, fortalecer nuestra esperanza, porque una esperanza debe de ser fuerte, hermano. Necesitamos fortalecerlo, porque nuestra fe, si no es fuerte, si no tenemos una esperanza fuerte, nuestra fe podría vacilar. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas del mar de Galilea y llegando a la barca donde estaban los discípulos, todos creyendo que el Señor era fantasma, comenzaron a espantarse, a sentir temor, pero el Señor, cuando se les acercó, le dijo: no temáis, yo soy. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Él comenzó a caminar sobre las aguas, algo que es imposible de hacer, algo que nosotros no podemos hacer en realidad. Pero Pedro, por la fe, él pudo caminar encima de las aguas, sobre las olas, pero su fe vaciló en un momento y comenzó a hundirse. Comenzó a gritar: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano, lo levantó y le reprendió diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra esperanza, hermanos, si no es fuerte, vamos a tener entonces una fe que podría vacilar, como Pedro en ese episodio de su vida. Nuestra fe podría vacilar, podríamos entrar en dudas, podríamos nosotros estar sujetos al temor, a la duda y a la depresión misma ante las circunstancias desfavorables a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. Nos referimos a las problemáticas, sean estas económicas, familiares, laborales, sociales, de cualquier que sea. Hermanos míos, amados, si nuestra esperanza no es fuerte, nuestra fe será vacilante y tendremos entonces como resultado los temores que muchos tienen, la duda. ¿Será cierto que hay vida eterna? ¿Será verdad que el Señor va a venir? ¿De cuánto tiempo han venido diciendo que el Señor viene, que viene y que viene y nunca viene?
La fe vacilante duda ante las promesas de Dios. Por eso necesitamos fortalecer, hermano. Y si nosotros fortalecemos nuestra esperanza, si cultivar o fortalecer nuestra esperanza es esencial para vivir gozosa y victoriosamente nuestra vida como cristianos. Este es el punto principal de Pedro aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. La necesidad de que usted y yo, al igual que los lectores inmediatos de la epístola, la necesidad de desarrollar nuestra esperanza, fortalecer nuestra esperanza misma. Noten que Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así como crecemos en la fe y en el amor, también debemos y necesitamos crecer cada vez más y más en nuestra esperanza. Entonces, para lograr este desarrollo de la esperanza, que es importante, necesitamos entonces identificar el enfoque de nuestra esperanza. Si la esperanza ha de ser fortalecida, si la esperanza ha de ser desarrollada en nuestra vida como cristianos, necesitamos cada uno de nosotros identificar cuál es el enfoque de nuestra esperanza. Como se define aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, la esperanza es, según el apóstol Pedro, noten la última parte del versículo 13, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es la esperanza que Pedro está mencionando en nuestro texto. Es el favor inmerecido que cada uno de nosotros recibiremos cuando el Señor vuelva por segunda vez a este mundo. Tal como se aludió en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12. Note usted el contexto. La esperanza es, según el apóstol Pedro, dice él, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Noten bien, la esperanza es precisamente el evangelio que una vez se nos predicó a cada uno de nosotros, el cual también en su momento dado obedecimos para alcanzar, como dice el apóstol Pedro en el versículo 4, la herencia que está reservada en los cielos. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el versículo 5 se refiere a la salvación que está preparada para ser manifestada. Dice el apóstol que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La alabanza, el honor y la gloria que recibiremos cuando Jesucristo sea manifestado otra vez en este mundo, como dice el apóstol Pedro en el versículo 7 de Primera de Pedro capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjese bien entonces que nuestra esperanza es todo esto, lo que Pedro menciona en todo el contexto del capítulo 1. En el versículo 9, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dijo él, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, el enfoque de nuestra esperanza
debe de ser, amados míos, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que Él traerá consigo en aquel día. Este es el enfoque de nuestra esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que Él traerá consigo. La alabanza, el honor y la gloria que recibiremos cuando el Señor mismo venga, la completa salvación de nuestras almas, del pecado y de sus efectos mismos en esta vida, esa salvación completa que el Señor traerá para nuestras almas, todo esto es el enfoque mismo de nuestra esperanza, el recibimiento final de nuestra herencia, la ciudad celestial que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Este debe ser entonces el enfoque de nuestra esperanza. La pregunta es, ¿cómo logramos nosotros esto? ¿Cómo logramos nosotros entonces fortalecer nuestra esperanza una vez que identificamos el enfoque de ella, que es la venida del Señor, la alabanza, el honor, la gloria que vamos a recibir, la completa salvación de nuestras almas, el recibimiento final de nuestra herencia en el cielo mismo? Todo esto, ¿cómo lo logramos nosotros en esta vida? Bueno, consideremos entonces ahora lo siguiente, las cosas necesarias para fortalecer el enfoque de nuestra fe. Si nuestra fe ha de ser fortalecida y si el enfoque de nuestra esperanza debemos de desarrollarla, entonces necesitamos nosotros algunas cosas, conocer, desarrollar algunas cosas para dar a nuestra esperanza la fuerza de vida. Y lo primero que Pedro menciona en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13, dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra, hermano, ceñir, es una expresión oriental que se daba en los tiempos del apóstol, en el primer siglo, para referirse al acto de recoger alrededor de la cintura las túnicas largas y flojas. El recoger esa ropa con cinto era necesario para el progreso de quien corría o practicaba algún ejercicio físico. Es por eso que el apóstol metafóricamente nos está diciendo a nosotros que debemos eliminar de nuestras mentes las cosas que pudieran impedirnos la acción libre de nuestra esperanza en nuestra vida. Es decir, en relación con el desarrollo de nuestra esperanza, hay cosas que nosotros necesitamos eliminar de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Debemos, en todo el sentido de la palabra, debemos quitar de la mente cosas como el temor, las preocupaciones por la vida misma, la obsesión por las cosas terrenales, es decir, en otras palabras, el materialismo, estar enfrascados, mentalizados en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Entonces, es eliminar de la mente todo aquello que no sea conducente a una fuerte esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal como la describe nuestro Señor Jesucristo en Lucas, en el capítulo 21, noten ustedes conmigo en el versículo 34 y 35, dijo el Señor Jesucristo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, el Señor nos exhorta. Él exhortó a sus discípulos durante su ministerio. ¿A qué cosa? Él dice, mirad, cuidad,
tened cuidado, considerad que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de el exceso de cosas de este mundo. Y luego dice, y embriagueces y de los afanes de esta vida. Dios no quiere que nosotros tengamos la mente ocupada en las cosas efímeras de este mundo. Nuestro Dios no quiere eso. Por eso, las cosas que pueden ahogar e impedir que llevemos frutos como Dios espera, hermanos, y poder así desarrollar una fuerte esperanza, son las cosas que nosotros necesitamos eliminar de nuestra mente, erradicar, quitar. Como dijo el Señor en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 14, hablando de la parábola del sembrador y de la semilla que es el evangelio y de las tierras que representan los corazones mismos de las personas ante el evangelio mismo. Noten lo que dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, hablando de esos corazones. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes cómo los afanes de la vida, las riquezas de este mundo y los placeres de esta vida misma vuelven que la palabra se ahogue? Podemos hacer eso. Las cosas de esta vida pueden producir precisamente ese efecto en nosotros. Pero Pedro dijo, sed sobrios también, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrio. La palabra sobrio viene del verbo griego nefto, que significa estar tranquilo, serenos en espíritu, prudente, dice el lexicógrafo Tyler, así nos define. Entonces, ser sobrio significa estar tranquilos, estar con un espíritu sereno ante las vicisitudes de la vida misma, ante las problemáticas de la vida, ante las eventualidades que la vida trae a nosotros. Debemos de ser de espíritu sereno ante estas cosas. En otras palabras, ser también prudentes en nosotros mismos. Esto, hermano, es el estado mental en el que el indicio de la autocontrol, del autocontrol, siendo capaz de ver las cosas sin la distorsión causada por las preocupaciones de la vida misma. Eso es. Ser sobrio es tener, hermano, el autocontrol, ser capaz de ver las cosas sin la distorsión causada por las preocupaciones de la vida. Así que fortalecer el enfoque de nuestra esperanza requiere entonces una atención serena, tranquila, prudente. ¿De qué? De nuestra meta o en nuestra meta. Como dijo el Señor Jesucristo allá en Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 36, dijo él, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Necesitamos esto, es ser de espíritus serenos ante las eventualidades de la vida, manteniendo el enfoque de nuestra meta, de nuestra esperanza. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, fíjense bien, necesitamos entender nosotros esto. ¿Cuál es nuestro llamado? Si no es transitar en esta vida como peregrinos, con una esperanza plena que se base en la gracia que recibiremos cuando Cristo vuelva a este mundo. Para permanecer fieles al Señor, necesitamos algo. Necesitamos entender la exhortación del apóstol Pedro de fortalecer el enfoque de nuestra esperanza. Si usted ya tiene focalizada su esperanza en la venida de Cristo, en la gloria que vendrán con él,
en todo lo que esto significa, su herencia eterna, completa y final, todo esto, si usted ya ha focalizado, ya tiene visualizado el enfoque de su esperanza, necesita entonces fortalecerlo. ¿Cómo? Siendo sobrio, ciñendo los lomos del entendimiento, sujetando sus pensamientos a la voluntad de Dios. Necesita, usted y yo necesitamos eso, liberando nuestras mentes de cosas que pueden obstaculizarnos nuestra vida como cristianos para agradar a Dios en esta vida misma. Ser más responsables con el tipo de vida que nuestro Padre requiere que nosotros vivamos acá en este mundo. Lucas en el capítulo 12, note lo que el Señor dijo en los versículos 35 al 40. Fíjense bien la exhortación que el Señor hizo a sus discípulos, pero también para nosotros. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, el entendimiento, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Fíjense bien, es curioso, hermano, los judíos dividían la noche en tres partes. La primera parte se daba con la puesta del sol, que era entre el horario de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Esa era la primer vigilia para los judíos. La segunda vigilia se consideraba de las 9 de la noche, de las 9 de la noche hasta la medianoche, las 12 de la medianoche. Y el Señor dice, aunque venga la segunda vigilia, es decir, de las 9 a las 12, y aunque venga la tercera vigilia se consideraba entonces desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. La tercera vigilia se consideraba precisamente de las 2 de la noche, de las 9 de la noche o 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esa era la tercera vigilia. Quiere decir, según la exhortación del Señor, que sin importar si el Señor, el amo, venía entre las 9 de la noche y la medianoche, 12 de la noche, o si pasaba más de la medianoche, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos aquellos que estuvieran vigilantes, ellos serían bendecidos por el Señor. Bienaventurados son aquellos siervos, dice, verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría caminar su casa. Ojo acá, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. No sabemos si a la segunda vigilia, no sabemos si a la tercera vigilia en sentido figurado, pero nuestro enfoque en la esperanza debe de ser constante, debe de ser como el Señor quiere que nosotros nos mantengamos. En esta noche, amado hermano, hemos visto nosotros la exhortación del apóstol Pedro. Necesitamos fortalecer el enfoque de nuestra esperanza, porque una esperanza fuerte produce una vida de fidelidad a Dios. Una esperanza fuerte producirá cristianos fuertes, obedientes a la voluntad de Dios. Una esperanza fuerte producirá también iglesias fuertes que persistan en su servicio a Dios en esta vida de tránsito. Así que, mis amados hermanos, esta noche la exhortación es esta. La exhortación de Pedro es la misma
para nosotros hoy en día, fortalecer el enfoque de nuestra esperanza. Si así lo hacemos, el Señor del cielo nos bendecirá en aquel día. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando su Señor venga, los encuentre haciendo así. Gracias por su atención, mis amados hermanos. Dejo el tiempo a mi hermano Osvaldo. Que Dios nos bendiga a todos esta noche. Muchas gracias, hermano, por el estudio de esta noche. Vamos a aprovechar a nuestro hermano Mario Arellano, por favor, si nos puede elevar en palabras de oración para dar por concluida la lección de esta noche. Con gusto, hermano. Buenas noches, hermanos. Padre amado, Dios todo bendito, maravilloso, grande, que has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido tener esta oportunidad de acercarnos a ti por medio de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, porque en tu grandeza has considerado al ser humano a pesar de sus pecados y errores. Y bueno, nos ha permitido, nos ha dado esa oportunidad de limpiar nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Amado Dios, te rogamos que bendigas al hermano Barney, que se esfuerza pues en traer enseñanzas para tu pueblo, igual que el hermano Osvaldo Moreno, que esta palabra nos sirva a nosotros para fortalecer nuestra fe, para que enfoquemos correctamente el propósito por el cual somos cristianos y que comprendamos pues que el fin último de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, te pedimos que bendigas esta plataforma y este trabajo que está llevando adelante el hermano Osvaldo Moreno, que pueda tener éxito, que pueda seguir avanzando y que a través de él se pueda llegar a muchos corazones por medio de las enseñanzas. Bendice a cada uno de los presentes, que tu misericordia les alcance a ellos, a todos nosotros. Queremos pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Alguna pregunta, hermano, hermana, para que ya vayamos cerrando? Ya ha llegado la noche para poder descansar nuestros cuerpos, otros para ir al trabajo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Levantemos nuestras manos. Agradecimiento. Sí, bueno, gracias al hermano, gracias por el mensaje, hermano, siempre bien preparado, y no solamente bien preparado, sino que un mensaje bien estructurado, que está hecho conforme a la palabra de Dios, y eso es lo más importante. Tratando pues de hacernos ver lo importante que es, como usted enseñó, el enfoque de nuestra fe, y bueno, que sigamos perseverando, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén, hermanito. Gracias. Dios te bendiga a ti Amén. Gracias, también. hermano Seguimos Mario. orando por tu salud. Amén. Gracias. Feliz noche, hermano. Los Feliz dejo. noche. Amén. Cuídense. Amén. Muy bien. ¿Algún otro hermano, hermana Isabel, está levantando la manito? Buenas noches. Pues solamente que nos resta darle las gracias al hermano Wagner porque hoy profundizó en este tema que ya tiene. Se le oye muy bajo, hermano, se oye muy bajo. Agradeciendo la explicación que nos dio el hermano Wagner, que si no estoy muy equivocado, ya tenemos 3 semanas estudiando este libro de Pedro, de primera y segunda. Y hoy estuvo muy bien explicado, como todo el tiempo. El esfuerzo, el trabajo se echa de ver. Pues esa exhortación que fue maravillosamente bien. Hoy tuvimos una buena cena espiritual. Hermanos, hermano Barnes, Dios nos lo bendiga a usted, a su familia y a todos los que están a través de esta plataforma, a todas sus hermanas, hermanitos, todos los que están enfermos. Dios me los guarde, les dé su salud a cada uno de ustedes, como a nosotros mismos también. Que tengan una excelente noche. Amén, mi hermano. Dios te Amén, bendiga. hermano. Gracias.
Manita Doris, ¿tiene algo que expresar? Mi agradecimiento, hermano. Vamos prácticamente en porciones pequeñitas, pequeñitas avanzando, pero bien nutritivas, bien nutritivas. A mí esto me ha dejado maravilloso de esta manera en que tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. Si hacemos la comparación con lo físico, como nos explicó el hermano, entonces el entendimiento también tiene que estar dispuesto, atento, bien preparado, porque precisamente en reuniones como esta, hermano, nosotros cada domingo nos reunimos para la adoración, pero entre semana a mí se me hace largo que vuelva a llegar el domingo para estar congregado con mis hermanos, pero qué maravilla que tenemos estos alimentos espirituales entre semana. Y gracias, hermano, por prepararlo. Gracias, hermano Osvaldo, por darnos esta oportunidad de estar juntos, alimentándonos y animándonos en esta esperanza. Muchas gracias. Amén, hermana. Gracias a usted. Gracias a Dios, hermana, y a ustedes que hacen posible que esta plataforma pueda ir agarrando más hermanos y puedan compartir los enlaces para que podamos estar todos juntos siguiendo aprendiendo de la primera carta de Pedro. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Tenemos a la doctora Rosa María, a Lucía Castro, al hermano Antonio, a Buenas Isabel noches, Castro. hermanitos. Dios les bendiga al hermano Osvaldo y al hermano Barney. Perfecto lo que nos dijo y muy cierto. Gracias y que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Amén, mi Amén, hermanita. hermana. Muchas gracias. Hermanito, pues no queda otra cosa más que decir que es pues de mucha importancia para nosotros lo que el hermano ha explicado, porque muchas veces no tomamos en cuenta el tiempo en el que el Señor vendrá y decimos, ¿cómo voy a estar velando para ver cuándo viene el Señor? No, es que cada quien tenemos nuestro tiempo que vamos a partir, no precisamente que venga la venida del Señor, sino nuestra partida de cada quien. Debemos de estar preparados para cuando vayamos a dormir con nuestras obras, no vayamos con las manos vacías y seamos unos cristianos con conocimiento, preparados y nos presentemos ante el Señor con todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y como dijo la hermanita, explicó, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, preservar nuestra fe y todo el conocimiento que vamos teniendo va a aplicarlo día a día en nuestra vida para que podamos estar preparados para el día que partamos. No es necesariamente que tengamos que estar despiertos toda la noche, pero sí velando en que el conocimiento que vamos adquiriendo día a día sea aplicado a nuestra vida y hagamos tal como Dios nos manda las cosas. Gracias, hermanito, que Dios los bendiga. Amén, Amén, mi hermana hermana. Gracias. Isabel. Muchas gracias y siempre todos son bienvenidos. Puedan estar con nosotros. Nos despedimos. Adiós, adiós, Antonio. Dios te bendiga. Y adiós a los demás hermanos que están con nosotros. Sus cámaras abiertas pueden tenerla y que Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte de Managua, Nicaragua, Bendiciones Centroamérica. para todos. Bendiciones para Bendiciones todos. en el Señor. Dios les guarde. Buenas noches. Abrazos en el amor de Buenas noches. Bendiciones. Un gozo verles. Recordar solo el día sábado. Recordar Ay, solo el día sábado. Se inicia Gálata. El día sábado se va a iniciar Gálatas. ¿A qué hora? A la misma hora y por el mismo canal. A las 7:30, creo que me había dicho el 7:30. hermano Osvaldo. 7:30. Oye, hermanito, este mismo les enlace. digo, no soy Lucía, soy Luisa. Luisa. Muy Así es. muy buena corrección. Luisa. Cambian el nombre, hermanito. Amén. Amén, hermano. Ok, mi hermana Luisa. Saludos a la hermana de Puebla y a los Hermanito, demás. pero nosotros, hermanito Osvaldo, nosotros no tenemos el enlace para poder entrar con ustedes, por eso a Sí, veces no entramos. Somos de Puebla, México. Con el Sí, mismo. yo también somos hermanas.
con el mismo enlace que usted entra hoy, usted puede entrar el sábado a las 7:30 con el mismo Tal Hermano, ¿y vez, enlace. por qué no tal nos vez, tal agrega vez, en hermano. en su Hágame un WhatsApp? favor, entonces, usted anote mi número El Permítame, WhatsApp, en WhatsApp, permítame, ¿ok? permítame. Entonces, entre espéreme. paréntesis 505, el código de entrada. Ay, espéreme, hermano, que soy lenta. Tranquila, Ay, hermano. no quiere Tranquila, funcionar hermana, que esto. todos somos así, somos lentos y tardos para poder caminar. Recordemos la lección, hay que ser sobrio, de espíritu sereno. Ok, perfecto. Me dice que es 505, 505. Ajá. 859, 859 400, 400. Ajá. 88. 88. Antes Correcto, del 50 es el más, ¿verdad? correcto. Así El es. signo de más. Ok, hermanito. Lo voy a agregar. Ahí está para todos, para que se puedan anexar y así yo poderles enviar el enlace. Ah, Gracias. Que el Señor me les bendiga a todos. Muy buena noche. Igualmente, amén, hermanitos. amén. Buenas noches, hermano. Ahora